Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego, vives con propósito. vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Estamos muy felices de que nuevamente estén aquí compartiendo con nosotros este espacio de crecimiento, este momento precisamente para unirnos muchísimo más con esa tercera persona de la Santísima Trinidad, ese que es el amor en plenitud. Bueno, queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Los invitamos a quienes aún no nos siguen en redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en YouTube como @onfire_medio un podcast. Y también estamos en Spotify y ahí nos encuentran como @onfire_podcast. Entonces ahí están nuestras redes sociales, por ahí nos pueden escuchar, por ahí podemos interactuar, nos pueden enviar mensajes, si tienen alguna inquietud o algún tema que ustedes quisieran que nosotros abordáramos, lo recibimos con todo el amor del mundo. Qué bueno. Entonces, como siempre es importante hacerlo, vamos a iniciar donde tú estés. Como siempre le hemos dicho, si ya tienes su agüita, su café, su aromática ahí con nosotros para compartir este espacio, vamos a clamar la presencia de este divino Paráclito para que sea Él quien abra nuestros oídos y nos dé ese corazón de discípulo para poder estar abiertos a todo lo que el Señor quiere hoy decirnos por medio de este capítulo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este día que hoy estamos viviendo, por este momento, por esta nueva oportunidad para dejarnos amar por Dios, para ser esos verdaderos hijos del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has suscitado este espacio, porque tú has suscitado que podamos escuchar estas palabras que tú tienes para nosotros en este día. Y con mucha fe, reconocemos que tú eres el fuego de nuestras almas. Clamamos tu presencia de amor para que permees todo nuestro ser con las chispas de tu ternura. Haz morada en cada uno y danos la gracia de tener una vida on fire. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya con la presencia del Espíritu Santo en medio de todos nosotros, así usted esté por allá en China, pero ahí está el Espíritu Santo, vamos a empezar este episodio que va a estar buenísimo. Ay, sí, a mí me tiene súper emocionada. Y aunque aún tengo un poco de gripa, Clau, Sí. se me puede sentir, ay, pero no como en el episodio pasado. No, Yo pero tampoco estaba se le sentía tan... modo tipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo pudo. Amén. El Y todo lo Espíritu pudo, Santo y todo lo pudo. lo hizo. Pero bueno, qué rico, Clau. Démosles el nombre de este episodio que a mí me tiene muy emocionada. Adelante, adelante. Bueno, vamos. Mitos en llamas, derribando ideas sobre el Espíritu Santo. Bueno, vamos a desmontar hoy todas esas de pronto falsas ideas, medias verdades que tenemos sobre el Espíritu Santo. Así es que esto está bueno, Hoy vamos a estar sabroso. on fire, o sea, On va a estar fire. a fuego este capítulo. Así que desde ya, yo le digo a usted que le comparta este capítulo a toda su familia, a sus amigos, a sus primos, a su pareja, porque es que no se lo pueden perder. Sí, porque puede que no conozcan mucho del Espíritu Santo o tal vez lo que creen que conocen es una idea errónea o no tan cierta del Espíritu Santo. Total. Vamos a entrar en acción. Primer mito, aquí vamos a ir al grano. Que el Espíritu Santo solo se hace presente en Pentecostés. Ay, pero ese es muy poderoso, Clau, porque hace referencia también a nuestro nombre, a On Fire, porque no podemos dejar el Espíritu Santo solo en Pentecostés. Sería incluso muy lógico, o sea, que el Espíritu Santo
creamos que solamente el Espíritu Santo entonces solo está en Pentecostés. O que solamente viene en un retiro espiritual o en una noche de adoración. Cuando incluso nosotros nos podemos dar cuenta y podemos validar que el Espíritu Santo está desde el principio, desde el principio. De la creación. Usted se puede ir al libro de Génesis y va a ver que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. O sea, Él siempre ha estado. Lo que pasa es que en Pentecostés llegó de una manera distinta, de una manera como a cumplir una misión mucho más grande. Mejor dicho, llegó a perpetuarse. Así es. En Pentecostés llegó a perpetuarse. Entonces, no podemos creer, no podemos pensar que el Espíritu Santo es solo la fiesta de Pentecostés. No tendría sentido eso. Bueno, yo ahí quisiera como decir algo que nosotros solemos decir que el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. Así y es así, es el dulcísimo huésped del alma. Sí, lo dejamos entrar. Sí, lo dejamos. Pero que más que huésped sea un inquilino. ¿Cuál es la diferencia? Porque es que de pronto el huésped, o sea, usted recibe un huésped en su casa y se va porque es un huésped, pero si es inquilino se queda porque ya está ahí, ¿cierto? O sea, es darle propiedad. O sea, es como, ya no le alquilo el corazón, sino que se lo regalo. Así es. Algo así, algo así. Bueno, entonces, primer mito. El Espíritu Santo no solo viene en Pentecostés, no solo se hace presente en Pentecostés. ¿Qué otro mito tenemos? Bueno, tenemos otro que es que el Espíritu Santo, o sea, otra media, verdad, todos pueden ser verdades a media, ¿cierto? Porque sí, no. Pero que es una paloma, que solo es una paloma. Y eso es muy común, eso extremadamente, o sea, es muy común y creo que aquí tiene mucho que ver nuestras catequesis, ¿cierto? O sea, cuando hicimos la confirmación, siempre se nos ha mostrado el Espíritu Santo como paloma, pero no es una paloma. O sea, el Espíritu Santo es persona, que se manifestó como una paloma. ¿Y por qué lo dicen los textos bíblicos? Pero hay que entender lo que también Dios y el mismo Espíritu Santo ha querido manifestar con que se haya representado con una paloma. Y es que así como el Espíritu Santo es el huésped del alma, también es el hálito de vida. Es el hálito de vida. Y las palomas que hacen, ¿cierto? Al revolotear, al mover sus alitas, pues lo que nos dan es un viento, ¿cierto? Es ese viento. Eso también es lo que se quiere representar con una paloma. O sea, es que Él es el que viene a darle un nuevo hálito. Él es el alma del alma. O sea, Él es el como que el que llega a refrescar tu vida con ese viento huracanado. Entonces, es persona, porque precisamente Él sabe todo lo que nosotros sentimos. O sea, así como Jesús también es persona, así como Dios es persona. Entonces, desmontemos de nuestra cabeza que el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Es una persona así como usted, así como yo, así como Erika, es persona. Es persona, es amor vivo, es quien guía, transforma, bueno, todo lo que ya hemos dicho, pero es vivo, o sea, es vivo. Y a mí me ha tocado ver, Clau, en lugares donde de pronto hay mucha gente en una experiencia de oración y pasa una paloma y no falta el que piense que es como la manifestación, ¿cierto? Pero es esa falta también como de formación, o sea, es una genuinidad también bonita, ¿cierto? Ver a Dios en todo, pero sí tenemos que ser claros en eso. Lo mismo como con las lenguas de fuego, ¿cierto? Como todos los signos que se usan en las Sagradas Escrituras para mostrar la acción del Espíritu Santo como tal. Y es que el Espíritu Santo es tan grande, o sea, es que es tan grande que tiene muchas formas de manifestarse, como lo acabas de decir, por medio del fuego, del viento, por medio pues también de la paloma. Es que hay muchos signos con los que Él se representa, porque la acción de Él es tan grande que tiene como ciertas partes y dice, bueno, yo aquí lo que voy a hacer es incendiar, entonces el fuego. Lo que esta alma necesita es refrescar, entonces el viento. Ay, necesita consolar, el paráclito, ¿cierto? El abrazo, el Espíritu Santo es el hacedor, entonces por eso es que también vemos la mano de Dios, ¿cierto? Como el dedo de la mano de Dios,
que es el Espíritu Santo. Entonces, no podemos quedarnos como tan cortos en nuestra mirada, en unos signos, sino que es persona, es persona. Yo creería, Clau, que aquí en este mismo orden de ideas podríamos hablar de otro mito que es muy tremendo, y es que el Espíritu Santo es una energía. Ay, y eso está tan visible últimamente y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque, no, o sea, el hilo es delgadito y podemos llegar a unos errores doctrinales Gigantes. y, bueno, tremendos. Porque el Espíritu Santo no es una energía, ya hablamos que es una persona viva, con personalidad, voluntad, que inclusive ese tema también lo vamos a ver en un capítulo completo, hablar de la persona del Espíritu Santo, pero no es una energía como la que a veces quieren Nos venden. Nos venden. La que nos venden. Y acá toca decirlo, o sea, toca decirlo, y es mucho cuidado con la nueva era. Mucho cuidado con la nueva era, porque la nueva era, como lo decía Erika, es tan sutil, o sea, y se hace pasar tan buena, y se hace pasar incluso con muchos aspectos afines a la fe. Claro. Cuando uno pasa por esos centros comerciales que está la imagen de Buda y la imagen de la Virgen, y uno dice, ¿cuál es la coherencia? Entonces toman de aquí, toman de aquí, toman de aquí, y hay que tener mucho cuidado, porque dicen como que no, cierra los ojos y siente cómo llega esa energía, cómo te habita. No, 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 no. O sea, el Espíritu Santo es persona, no creamos que es como algo externo y que el amor es una energía. El amor es palpable. El amor es palpable y el Espíritu Santo es el amor. Por ende, es el amor. Es persona. Entonces, bueno, cero que es una energía, ¿cierto? Pilas, fue. Y volviendo a lo del fuego, como tampoco que esperemos los fuegos artificiales, ¿cierto? Como esa fogata. La fogata, ¿cierto? O literal que entonces no hubo Pentecostés y no vimos las lenguas de fuego. Vamos a ir desmontando pues como todas esas falsas ideas que tenemos o que en algún momento hemos tenido. Exactamente, entonces ahí ya tenemos que el fuego, si bien es muy bonita, pero no significa que si no hay fuego no hay Espíritu Santo. Hay algo, Eri, que creo que también es muy recurrente en nuestra iglesia, que muchos hemos caído ahí, y es que pensamos que el Espíritu Santo solo está en la renovación carismática católica. Bueno, para los que de pronto no saben ni siquiera que la Renovación Católica Carismática es un movimiento dentro de la Iglesia Católica que hace pues cosas muy maravillosas porque es esa vida en el Espíritu Santo, entonces permea toda la iglesia como corriente de gracia, entonces hay docilidad para los dones, para los carismas, entonces hacer tan visible esta apertura al Espíritu Santo. Entonces a veces se puede tender a creer que solamente está en todos los eventos carismáticos. O que es solo, pues que somos los dueños o lo encerramos, y esto hasta el Papa Francisco lo decía mucho, no somos dueños del Espíritu Santo, y toda la iglesia está permeada por el Espíritu Santo, o sea, eso no es de un solo grupo, de un solo movimiento, o de una sola persona, sino que es una corriente dada para todos nosotros los bautizados. Y que en todos los movimientos, independiente en el que tú estés, hay que clamar la presencia del Espíritu Santo, porque precisamente es Él quien aviva, quien enciende, quien guía, quien ilumina, quien muestra lo que hay que hacer. Entonces, si no pedimos esa presencia, eso es importante cuestionarlo, porque el Espíritu Santo es esa parte de Dios, o sea, esa tercera persona de la Trinidad, que llega a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? A darnos esa gracia. Y otro mito que va de la mano con eso es que el Espíritu Santo solamente habita a quien habla duro o a quien grita. O sea, solamente la persona que es así, pues obviamente son espiritualidades diferentes, pero no solo la persona que tiene esas expresiones de hablar duro, ¿cierto? Es quien es habitado por el Espíritu Santo. Y también hay que ver la otra cara de la moneda en ese punto, y es que también a veces creemos que es que si yo hablo duro, si yo grito, es porque yo sí tengo la presencia del Espíritu Santo. Entonces,
podemos pensar que esa persona que habla así lo tiene y la misma persona puede pensar que es de esa manera como se puede manifestar el Espíritu Santo. Entonces, nada más distante. O sea, obviamente sí podemos encontrar personas que están súper ungidas y que es su estilo de evangelización y está bien, pero no siempre, ¿cierto? No necesariamente si yo grito, pues voy a transmitir más la palabra de Dios. No, ¿cierto? O sea, eso es cuestionable en ese punto también. Es así, Clau, y ahorita lo podemos ver en otros mitos que hacen referencia a esos carismas, pero otra cosa que puede pasar es que decimos que si no lloramos, si no sentimos escalofrío, no tuvimos la visita del Espíritu Santo. No. O sea, a veces decimos, es que salimos de una oración, es que ¿cuántos lloraron? Y no lloró nadie, y dice, ah, no, aquí no pasó nada. ¿O qué sintió? Aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. Y eso hay que desmontarlo, porque es que el Señor no actúa siempre así. O sea, hay momentos en los que efectivamente se da un descanso del espíritu llorando, pero si no lloramos también hay mucha posibilidad de sentir paz, incluso de sentirnos visitados. Entonces, o a veces es como que no, yo voy es porque yo quiero que me hagan llorar, y que me hagan llorar, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, aquí también nosotros tenemos que empezar a confrontarnos a nosotros mismos y decir, bueno, o sea, yo qué estoy buscando, o sea, si estoy buscando a mi Dios, si estoy buscando precisamente conocerle o simplemente llenarme de satisfacciones superficiales y que me vean y vean que yo lloré y entonces que el Señor me tocó y el Señor a mí me habló y no. Y salí de ahí y no disfruto, y no sentí nada y no nada. Otra cosa clave en ese mismo punto podríamos decir de que hablando de la asamblea como tal, si en un momento de oración no hay música o no hay un superministerio, no va a ser posible que el Espíritu Santo venga, porque es que sin el superministerio de música, no. Porque es que el Espíritu Santo, llega si hay guitarra, llega si hay piano, jamás, jamás. Eso no es así. El Espíritu Santo se deleita en el silencio. Y aunque aunque son herramientas y un carisma maravilloso que sí nos llevan al encuentro de Dios, porque para mí Dios también es musical, ¿cierto? Y es maravilloso. Absoluto. Pero no, o sea, es por eso en media verdad, no necesariamente, o sea, tenemos que ir a un lugar donde se cante muy lindo o haya un instrumento, porque tenemos que ir más allá, o sea, a ir avanzando, a ir madurando la fe, a ir creciendo en la fe. Hay que ir madurando porque, o sea, si yo voy solamente cuando hay música, tal vez no estoy buscando a Dios, sino al músico. Al músico. O incluso es como buscar esas emociones y esa sensibilidad, porque la música es muy bella, o sea, a nosotros nos encanta la música, malísimas para cantar, pero nos encanta. Y es una gran compañía en la oración, pero también disfrutamos esos momentos donde no hay y no pasa absolutamente nada. Incluso en muchas ocasiones ahí es donde más actúa el Señor, en ese silencio, cuando nos disponemos verdaderamente a escuchar al Señor y no al cantante. Así es. No al cantante. Entonces, eso también para que lo tengamos ahí vamos presente. Aprendiendo todos. Clau, otra que yo quiero que usted nos ahonde más en este tema, porque hace referencia a su personalidad. Bueno, yo voy a decir que es una media verdad, porque Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo hablaba de mínimo de estructura y máximo de Espíritu Santo. Así es. Pero ahí podemos caer también en un mito, ¿cierto? O en una distorsión de esto, y es que para que el Espíritu Santo obre, que no es necesario planear. Sí, porque pensamos, es que el Espíritu Santo es un espíritu que va mostrando todo y que hay que dejarlo fluir. Es que si organizamos y planeamos, ya es coartar al espíritu. No. Si una de las primeras cosas que yo aprendí del Espíritu Santo y todavía no estaba en la renovación, o sea, esto fue verdaderamente de las primeras cosas en mi caminar espiritual, fue el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Es un espíritu de orden. O sea, a él sí le gusta que organicemos. O sea, no en vano, vámonos a un ejemplo tan sencillo.
No en vano, el Génesis nos muestra la creación en 7 días. Hay un orden. O sea, yo no creo que el Señor hoy haya amanecido, bueno, a ver, y hoy como que, a ver, ¿qué se me antoja crear hoy? No, o sea, él tenía claro. O sea, mire que empezó por lo más básico, la luz. Vamos a crear la luz. ¿Por qué? Porque ese es el principio. O sea, todo hay un orden. Eso no significa que no vayamos a adaptarnos a los cambios. Eso ya es otra cosa. Ahí es donde ya sí tenemos que dejar fluir al espíritu. ¿Sí? O sea, se van dando situaciones incluso en nuestra misma vida. O sea, en un evento, en un grupo de oración, en su familia, en un plan de paseo, pues que Claro. uno organiza, pero uno se adapta. Pero sí hay que organizar, sí hay que planear. O sea, al Espíritu Santo también le gustan las estructuras, montarlas y desmontarlas. Entonces, es importante tener como el discernimiento para saber hasta dónde llega una parte y llega la otra, pero orden sí debe de haber. Sí debe de haber ese orden. Bueno, continuando con nuestros mitos, hay esta. Esta es muy buena, amiga, porque muchos de nosotros pensamos que si oramos con el Espíritu Santo, se alborotan los chukis. Pues cuando hablamos de chukis, yo creo que ustedes me entienden. No hagan una oración muy carismática o así de alabanza fuerte, porque se empiezan a alborotar todos y empiezan a haber manifestaciones demoníacas, pues, por así decirlo, y que no sé qué, no siempre, o sea, puede pasar, ¿cierto? Que hayan liberaciones, pero no siempre, entonces no nos podemos coartar a orar en una expresión carismática y abierta, que porque entonces se alborotan los chukis, ¿cierto? ¿No? Porque incluso es muy bonito. Sabes que en las oraciones carismáticas el Señor también da muchos regalos. Entonces nos privamos a veces de recibir por miedo a que pase eso, cuando nosotros qué vamos a ver el Señor qué va a hacer. O que yo no voy porque de pronto me pasa algo, se me mete algo, a mí un chuki. Se me mete. Entonces dejamos de vivir estas experiencias por eso. Bueno. Y en ese mismo sentido, el siguiente, ¿no? El siguiente, y ahí vamos a unir varios para que no nos extendamos mucho, y es que si yo no tengo carismas visibles, yo no tengo el Espíritu Santo. Ah, sí. O como yo no soy tan espiritual, entonces yo no tengo el Espíritu, no, el Espíritu Santo nunca va a ser presencia en mi vida. Y eso es, o sea, esto en realidad es hasta delicado. O sea, esto es delicado porque esto nos aleja mucho de la presencia de Dios. Incluso también es como atentar contra la obra que ha hecho Dios, porque independientemente de que Erika, por ejemplo, tenga el don, supongamos, de cantar, no lo tenemos, pero supongamos que Erika lo tiene, ese carisma es un carisma muy visible. Y en nuestros grupos de oración o en muchos espacios nosotros vemos a grandes predicadores, vemos a personas que tienen unos talentos impresionantes y uno dice, ellos los tienen. O sea, si digamos yo no tengo ese tipo de carisma, significa que el Espíritu Santo no está en mí. Eso está completamente falso, porque yo puedo tener otro tipo de carismas más silenciosos, ordinarios, que el hecho de que sean ordinarios no significa que sean menos carismas, simplemente, o sea, es un carisma, y ya me habita el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi tarea? Avivar ese carisma, descubrirlo, encenderlo, preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que lo use? ¿Cómo quieres que lo use? Porque es que el carisma es para edificar la comunidad. O sea, y los carismas tenemos que tener muy claro que no son adornos, los carismas son herramientas para el amor, para el servicio al otro. Entonces, el que tiene muchos carismas y lo usa como por ego, ¿cierto? Por inflación, por inflarse. O sea, el hecho de que uno tenga muchos carismas no significa que uno esté encendido, sino que más, o sea, y si los usa más para gloriarse a sí mismo, no, ahí no estás encendido, ahí estás inflado. Es inflado, y bien lo dice San Agustín. San Agustín dice, la soberbia es hinchazón.
La soberbia es hinchazón. Entonces, no por tener muchos carismas significa que yo soy bueno. O soy santo, por eso O hablamos soy de los santo. frutos y de su importancia. Ya vamos para allá, ¿cierto? Pues en el próximo capítulo. Pero acá sí hagamos algo, y es que cuando veamos una persona muy carismática, no lo endiosemos, porque a veces, o sea, nos Les vamos hacemos hasta un daño a las personas que tienen esos carismas. De pronto ellos con muy buena intención, pero es que es muy fácil caer en la vanagloria. O sea, es un hilo tan pequeño y puede costar, porque es que esa sobaderita, esa perseguidera, se sale endiosando la persona y eso es, o sea, mentalmente no es sano. O sea, en realidad eso ya se vuelve una idolatría a la persona y es muy delicado porque ya Dios se desdibuja de ahí. O sea, ya como que busco es a Pepito y no a Jesús. O Cuando solamente es Jesús el que hace el milagro. Claro, ahí podríamos hablar también de que, o sea, en esas expresiones carismáticas se ve mucho el don de lengua, ¿cierto? Y creemos que solamente el sacerdote o el laico que ora en lenguas tiene el Espíritu Santo. Es otro mito. O sea, es una verdad medias porque sí, pues sí tiene el Espíritu Santo y su carisma, pero no necesariamente hay que tener ese carisma para tener la presencia del Espíritu Santo, porque bien lo decimos que ese carisma es más como para la intimidad con Dios, ¿cierto? Aunque hay diferentes tipos de don, ¿cierto? Del don de lenguas está la xenoglosia, que es el idioma extranjero, ¿cierto? Que yo no lo aprendí en un instituto o algo y que en una oración oré con xenoglosia y con ese don así, y otra persona que sí tiene ese idioma me entendió, ¿cierto? Y la glosolalia, perdón, ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés? ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Hagámosle la claridad, porque los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, ellos empiezan a orar en lenguas. Y hay visitantes, o sea, extranjeros, o sea, digamos estadounidenses. Un ejemplo, esto no fue así, pero para que entendamos. Supongamos había gente de Estados Unidos, había gente de Italia, de Rumania, de Italia. Y ellos entendían eso que estaba diciendo. Entendían, por ejemplo, el inglés, el francés, el italiano, porque los apóstoles oraban y ellos tenían eso, o sea, estaban orando en esa lengua de ellos, que no era nativa, sino extranjero. Y un ejemplo ahí como para que entendamos. Bueno, y la glosolalia es más como un balbuceo, que San Pablo también lo dice, o sea, yo lo relaciono como cuando uno habla con un bebé, ¿cierto? Sí. Que uno como mamá le dice, pues uno ni siquiera está entendiendo, pero el bebé, uno siente que el bebé le entiende. Entonces es como cuando ya mis palabras se quedan cortas para expresarle mi amor al Señor, que Dios me da ese carisma para intimar con Él, para adorarlo y alabarlo con esos balbuceos divinos, ¿cierto? Y a veces hay otro mito que creen que no se puede orar en glosolalia porque si no hay quien interprete, entonces ¿para qué? Eso también es otro mito, porque es que no siempre, o sea, ese es para intimar con el Señor, aunque a veces el Señor puede dar a través de un don de lenguas un mensaje a la comunidad, y cuando es para la asamblea, ahí sí debe de haber quien lo interprete, ¿cierto? Y el Señor es tan lindo que está la persona que lo interpreta. Entonces, ahí también empecemos como a desmitificar todos estos mitos. Como que, miren que es que todo va muy unido, y en esta oración también a veces creemos que la oración carismática es pura bulla. Creemos que es pura bulla y puro alboroto, y uno dice, y uno encuentra, o sea, yo encontraba personas que dicen, ay, pero es que ¿quiénes van a estar los de la renovación? Ay, pero es que eso es pura bulla. Y uno dice como, pues, qué pesar que se pierden de una experiencia y un encuentro de amor por esos pensamientos cerrados que tiene. Porque el verdadero carismático es contemplativo. Es de silencio. Es de silencio. Y ahí vamos a ahondar mucho en un próximo capítulo donde hablemos bien sobre lo que es la adoración, la alabanza, porque si no aquí nos quedamos. Capítulo de lo que viene, mis queridos amigos. Clau, ¿y qué tal del que cree que el Espíritu Santo es como el genio de la lámpara mágica? Ay, yo creo que ahí todos sí hemos caído un poco en esa idea errónea. Algo muy sencillo, ¿cierto? Los que hemos pasado por el colegio, por la universidad, nos dicen, encomienda al Espíritu Santo, un Espíritu Santo iluminado. Y no estudia. Y no estudié.
Entonces, ¿que el Espíritu Santo hace el examen por usted o qué? Pues no tiene sentido. Creemos como que es una conexión premium de YouTube, de Spotify, y hay que pagar. No, o sea, no. El Espíritu Santo requiere una conexión profunda en la oración, ¿cierto? O sea, lo que hemos hablado, intimar para que su acción sea más grande y más poderosa, ¿cierto? La apertura y la morada. Vamos a ir terminando con uno que es... Espérate, amiga, que es que con base en eso, ¿cierto? Que creemos que el Espíritu Santo es como el genio de la lámpara. En ese sentido, también nosotros creemos que o sea, que si yo invoco el Espíritu Santo en una situación X, Él es el que la va a resolver, Él es el que va a hacer todo por mí. Y no es así, porque el Espíritu Santo llega a habitarnos, a poseernos, a guiarnos, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, no, el Espíritu Santo no va a hacer las cosas que nos corresponden a nosotros. Claro, así es. Por eso también otro concepto errado es decirnos que como tenemos el Espíritu Santo, entonces que no vamos a sufrir, o que el que tiene el Espíritu Santo no sufre. Ay, no, viven súper contentos. Y sí, y no. Ajá. O sea, sí vivimos contentos porque el Espíritu Santo no evita que uno sufra, o sea, no evita el sufrimiento, pero fortalece en el sufrimiento. O sea, no evita que se queme, sino que le da la gracia de que camine. Que soporte el calor. Exacto, no, que se queme en la prueba, calor. ¿Cierto? Sino que le da la gracia de caminar sin prenderse, ¿cierto? Entonces, ese punto también es muy importante, o sea, y ese de pronto en el próximo capítulo que un poco lo podemos abordar un poco de cómo es vivir en ese Espíritu Exacto, Santo. Entonces, porque Jesús no lo dice, o sea, si tú decides caminar conmigo van a haber pruebas, van a haber sufrimientos. O sea, el Señor no las quita, el Espíritu Santo no nos va a quitar el sufrimiento, porque es que en el sufrimiento es donde nos configuramos con Cristo. O sea, si en algún momento podemos ser más como Jesús, es precisamente en las pruebas, en el dolor, en el sufrimiento, en esa desolación que experimentan nuestros corazones. Es verdad. Bueno, y ya vamos terminando, Clau, y yo sí quiero o tiene alguna cosita y más para decir, es que ya está larguito el episodio. Ya, pero ya vamos llegando, o sea, creo que también, y esto me pasó, a veces uno cree como que los dones solamente son para algunos. O sea, eso lo hablamos pues como hace un momentico, pero uno cree como que los santos son los únicos que tienen dones. Que se requiere ser muy santo para poder recibir esas gracias. Y o sea, se los digo porque yo soy devota del Padre Pío y pues quienes conocen al Padre Pío saben que fue un hombre extremadamente carismático. O sea, cuando hablamos de carismático es de carismas, o sea, ejercía muchos carismas, tenía carismas extraordinarios, o sea, él tenía la gracia de leer la mente, la mente de las personas cuando estaban en confesión, o sea, le leía uno los pecados, le decía, a usted le falta como que algo, y uno decía como que, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Cómo hace? Entonces, eso es como muy extraordinario y a veces uno dice, no, pero eso es para ellos. Ahora, no es que nos vamos a poner a pedir esos carismas, sino que entendiendo que el Espíritu Santo es para todos, decirle qué carismas quieres que yo tenga, o sea, o qué carismas ya tengo que yo no he descubierto, qué carismas con los talentos, con mi personalidad, con lo que yo soy, puedo ejercer de una manera santa. De una manera santa. Entonces, para edificarnos. Quería decir. Bueno, queridos, entonces ustedes allá en sus casas van a pensar en esos mitos que tal vez en algún momento creyeron. Usted piense y cómo Dios los desmontó. Por ejemplo, usted, Clau, ¿qué mito de esos creía? Yo con esto soy muy honesta y yo esto se los he compartido. O sea, yo sí creía que la renovación era pura bulla. Era pura bulla. Y como el Señor llega y te coge y te transforma y te forma, cuando yo empiezo a tener ese contacto con la renovación, que ahí es donde me conozco a Eri, para mí fue un poco, pues sí, tuve como mis conflictos al momento de orar y yo decía, ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y hablé con mi sacerdote papá y me decía, ahí es donde tienes que estar, porque es que un verdadero carismático es un verdadero adorador. Y yo como que, ay, caramba. Y claro, y ahí empezó como todo ese proceso de sanación, de purificación, de conocer, de dejar de ser tan ignorante, tan atrevida, porque son actitudes
ignorantes que nos llevan a un atrevimiento. A juzgar. Entonces, pues ese creo que es como el más top de todos, que no es chévere, pero que el Señor ya Bueno, pasó. a mí también me pasó algo parecido y fue con una expresión de un carisma que es el descanso en el espíritu. Yo decía, eso es histeria colectiva. Con muchas cosas yo decía, eso es histeria colectiva. El Señor fue muy paciente conmigo y me mostró toda esta expresión carismática de una forma muy pedagógica, ¿cierto? Pero yo decía, eso lo empujan a uno y bueno, también puede pasar, También ¿cierto? pasa, Hay también mal pasa. ejercicio de los carismas, también es una realidad, pero no, pero el descanso en el espíritu existe, pero yo decía que no, ay no, pues como el meme el típico de que se caen todos menos el de la cámara, ¿cierto? Pero sí, pues real, graman, sí. pero no, o sea, eso no es un show, no es un desmayo, el Señor me mostró que no necesitaba la persona ser santa y pura para que otro tuviera el descanso en el espíritu, porque yo iniciando me pidieron el favor de que orara por alguien y yo sin llegar allá ya estaba en el descanso y pasé del otro y ya estaba en el descanso, pero fue como así, como si no es así usted no va a entender que soy yo y que usted no es santa y que usted no lleva ni un caminar largo, lo que decíamos ahorita, para yo actuar a través de ti y que las personas puedan vivir esa experiencia, que es un amor tan profundo, que es una paz, que no siempre se ve con que el cuerpo caiga suavemente, a veces uno puede tener un descanso sin que eso pase, pero que normalmente el cuerpo no es capaz de soportar tanto amor, que tiene como una caída, ¿cierto? Suave, donde no se va a porrear, donde no va a perder la conciencia, simplemente va a entrar en una intimidad profunda con el Señor. Entonces ese fue un mito que el Señor me desbordó, pero de una manera muy extraordinaria y muy bonita. Y bueno, ahí vamos desmontando más mitos al caminar, ¿cierto? Incluso ustedes pueden escribirnos acá en la parte de comentarios, tanto en YouTube como en Spotify, qué ideas ustedes han creído o que incluso en este momento ustedes de pronto tienen alguna duda, como ahí, ¿será que esto sí es sano? ¿Será que esto no? Entonces también escríbanos ahí en los comentarios qué ideas ustedes también se han creído del Espíritu Santo y generamos ahí comunicación. Bueno, entonces vamos a terminar como se debe, vamos a pedirle, hermanos, al Espíritu Santo que hoy siga renovando en nosotros esa acción poderosa, que siga llegando a crear, a recrear y a formarnos en la fe, que nos muestre, que nos direccione, que nos ilumine este divino huésped del alma, que sea el inquilino permanente en cada uno de nosotros. Y que así como hoy hablamos de tantos mitos, que Él siga revelando en nosotros tantas verdades a medias, tantas situaciones que de pronto hacemos mal, que nos dé la gracia de la conversión real, de tomar esa decisión, de abrirnos a su acción. Que seas tu Espíritu Santo y permeando mi vida, la vida de Claudia y de todos estos corazones ardientes que sacan estos espacios para aprender, para intimar, para crear esta comunidad fraterna de corazones encendidos y apasionados por ti. Bendícenos, bendícelos y llénanos con tu amor, con tu gozo, con tu paz. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos entonces en un próximo episodio, en un próximo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Compartir, darle la campanita. Chao, chao. Adiós. Enciéndeme.